Hola, ¿cómo están todos ustedes? Ahora vamos a hablar de la función hepática versus daños hepáticos. Lo que todo flebotomista, asistente médico, enfermero y estudiante de medicina o médicos deben dominar. Por ejemplo, el ALT, el AST, la albúmina, el PT. La diferencia entre daño y función hepática es bastante diferente. Yo sé que todos hemos visto de una forma u otra que los laboratorios más famosos del hígado no necesariamente nos dicen si el hígado está funcionando bien. La mayoría de los profesionales de la salud aprenden en la escuela de medicina que el ALT, AST, el GGT son pruebas hepáticas. Pero existe una diferencia enorme entre, primero, un hígado lesionado, un hígado con daño, un hígado con trauma, un hígado que está perdiendo su capacidad de funcionamiento. Y hoy vamos a aprender cómo identificar esa diferencia. ¿Por qué? Porque, claro, es para nuestros pacientes, pero ustedes como flebotomistas, como asistente médico, como enfermeros, deberían entender la relación no tan solo a nivel de marcadores de la sangre, sino a nivel de marcadores de tejido. Hay unas cosas que podemos ver nosotros en los resultados de sangre, que usualmente cuando algo malo sale de color rojo y si algo está bien sale de color negro. Pero el paciente tú no debes mirarlo por un número. Debes mirar no tan solo cómo está ese número, ese marcador, sino cómo está su función celular. Eso es lo que diferencia una medicina convencional de una medicina 3.0, es decir, la alopática más la avanzada. De eso vamos a hablar específicamente para ti, flebotomista, para ti, mis estudiantes de enfermería. Función hepática versus daño hepático. Lo que todo asistente médico, flebotomista, enfermero debe de entender. De eso es lo que vamos a hablar nosotros y vamos a describir esta gráfica que ustedes tienen aquí para que se den cuenta de lo importante que es saber tener una información más clara. En el texto pequeño, ALT, AST, ALP, GGT, bilirrubina, albúmina, PT y NR, lo que está abajo en el fondo. De eso es lo que vamos a estar hablando nosotros ahora mismo. Mirando que en la caja inferior, como estilo frase que ustedes ven impactante ahí abajo, ¿ok? ¿Qué es lo que me está diciendo? Las enzimas nos hablan de lesión. La albúmina y el PT nos hablan de la función. Es decir, mira hacia la izquierda, está en marcadores rojos, son enzimas. Mira hacia la derecha, está en marcadores de color verde. Cada una de estas cosas me dan dos cosas diferentes. Al lado del hígado normal, el hígado funcional, número 1, ¿qué se producen? Proteínas. Número 2, produce factores de coagulación. Número 3, mantiene el metabolismo. Y número 4, procesa nutrientes. Eso es cuando estamos hablando de un hígado saludable, que está normal, que está trabajando bien, que no tiene inflamación. Al lado del hígado graso, lo que podemos ver nosotros es un hígado lesionado. Parece como si fuera una piña, ¿verdad? En donde primeramente hay inflamación. Segundo, hay acumulación de grasas. Tercero, hay alteraciones metabólicas. Número 4, posible deterioro funcional. Todo esto es lo que nosotros vamos a mirar cuando tenemos un hígado graso o un hígado que está totalmente alterado. Yo soy el doctor Dante Joa. Hoy quiero enseñarte uno de los conceptos más importantes en medicina, que son los laboratorios. Y así como te estaba explicando, muchas personas creen que una ALT elevada significa que el hígado no funciona. Pero eso no es necesariamente cierto. De hecho, un paciente puede tener enzimas elevadas y mantener una función hepática adecuada. Enzimas me dan marcadores de daño, recuérdate. Y también puede ocurrir lo contrario. Un paciente puede tener enzimas que estén relativamente normales mientras su capacidad funcional comienza
a deteriorarse. ¿Te fijas? Por eso tienes que ir a un médico, a un profesional de la salud que pueda poder diferenciar bajo estos marcadores de daño hepático y marcadores de función hepática. Si eres un flebotomista, un enfermero, un asistente médico, un estudiante de medicina, un paciente, un estudiante de ciencias de la salud o un profesional clínico, bueno, este conocimiento que te voy a dar cambiará para siempre la forma en que interpretas los laboratorios hepáticos. Y vamos a comenzar. Y espero que todo esto te guste. No voy a hablar del color de tubo aquí en flebotomista. No, vamos a hablar específicamente de lo que los laboratorios, las enzimas y los marcadores funcionales nos dejan saber. Como siempre, te estoy dando las referencias médicas de donde saco toda mi información, para que sepas que lo que estamos haciendo es todo basado en evidencias científicas. Mira aquí, de la Clínica Mayo, de Johns Hopkins University. Enfermedades que podemos encontrar en el manual Merck. Todo lo que te estoy dando aquí viene todo con una evidencia específicamente científica, académica, educativa. Bueno, ahora vamos a hablar de qué estos marcadores en realidad nos dejan saber a nosotros. De cómo diferenciar entre los laboratorios que indican lesión o daño hepático y aquellos que reflejan que también está funcionando nuestro hígado. Una de las confusiones mucho más comunes en medicina clínica es asumir que todas las llamadas pruebas hepáticas miden función hepática. En realidad, muchas de ellas evalúan daño celular o alteraciones del sistema biliar, mientras que otras reflejan la capacidad funcional real de nuestro hígado. Aquí estás viendo todos los marcadores que estamos viendo, como por ejemplo ALT, alanina aminotransferasa. La ALT es una enzima localizada principalmente dentro de las células hepáticas o los hepatocitos. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué esto me quiere decir? Bueno, uno de los marcadores más específicos de lesión hepatocelular de daño hepático puede elevarse específicamente en, número 1, hígado graso. ¿Ya estás viendo por dónde viene todo? Una hepatitis viral o una hepatitis tóxica, como también daños por medicamentos como antibióticos, independientemente de la inflamación hepática o la inflamación del hígado. Es importante porque una ALT elevada indica daño celular, pero no mide directamente la función del hígado, la función hepática. ¿Te fijas la diferencia entre una enzima y algo que me da la función hepática? Otra enzima tenemos la AST, que se dice aspartato aminotransferasa. Otra enzima que se encuentra en varios tejidos del cuerpo, no es específico del hígado, pero la encontramos en el hígado, también en los músculos esqueléticos, también lo podemos encontrar en el corazón, también lo podemos encontrar ¿a dónde? En los riñones, también lo podemos encontrar ¿a dónde? En el cerebro. Y esto es sin hablar de los glóbulos rojos. ¿Qué esto nos indica a nosotros? Primeramente ya sabes que esto no es específico del hígado. Él puede reflejar una lesión hepática, pero también un daño muscular al corazón, por ejemplo. ¿Y cómo esto puede elevarse? Bueno, esto podemos ver en una hepatopatías, enfermedades del hígado, en un infarto al corazón, infarto al miocardio, en una lesión muscular, en la ruptura de glóbulos rojos, en la hemólisis. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el AST tampoco es un marcador directo de la función hepática. ¿Te estás notando? Esto es daño hepático, no funcionamiento hepático, no funcionamiento del hígado. El ALP, la fosfatasa alcalina, otra enzima. Esta enzima se encuentra principalmente en los conductos biliares, en los huesos. ¿Te fijas?
en la placenta. Sin hablar de los intestinos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué esto nos indica? ¿Qué en realidad me dice estas enzimas a mí? Bueno, esto me ayuda a identificar problemas relacionados con el flujo de la bilis, lo que te ayuda a ti para tu digestión. Esto puede elevarse específicamente en una colestasis, cuando tenemos piedras, en una obstrucción biliar, en enfermedad ósea, en la enfermedad de los huesos, en el embarazo. Todos estos marcadores son muy importantes. ¿Pero para qué? Una ALP es un marcador de daño o alteración biliar, no de función hepática. ¿Estás mirando qué localizado está esto? Por eso, si hablamos del GGT, gamma glutamil transferasa, la GGT está presente en las células hepáticas y en los conductos biliares, así como se ve la imagen ahí, la vesícula biliar. ¿Y esto qué nos indica a nosotros? Bueno, esto es un marcador bien sensible para alteraciones hepatobiliares, los conductos de la vesícula, los cuales pueden elevarse en el, primero, consumo del alcohol. Si estamos tomando alcohol, esto se puede elevar. Cuando tenemos piedra, una colestasis, cuando hay una obstrucción biliar, cuando tomamos algunos medicamentos, una vez más, antibióticos nos hacen eso a nosotros también. Lo importante es que la GGT refleja lesión o estrés hepatobiliar, no función hepática. Ya hemos visto el ALT, el AST, el ALP, el GGT, enzimas de daños. Y vamos a hablar de la bilirrubina total y la directa. La bilirrubina proviene de la degradación normalmente de los glóbulos rojos después de los 120 días. Y debe de ser procesada y eliminada. ¿Por quién? Por el hígado. ¿Y qué nos indica esto? Bueno, nos indica cómo podemos evaluar la capacidad del hígado para captar, procesar y excretar la bilirrubina, el cual puede haber una alteración en uno que se llama ictericia, pájaro amarillo, yellow bird, jaundice, en hepatitis, en una obstrucción biliar, una vez más, en la ruptura de los glóbulos rojos, en la hemólisis. ¿Qué de importancia tiene esto? Una vez más, refleja principalmente la función excretora hepática. ¿Estás notando la diferencia? Ya hablamos de las enzimas que nos dan unos marcadores de daño. Cuando hablamos de la albúmina, nos referimos a una proteína sintetizada producida exclusivamente por nuestro hígado. ¿Y qué nos indica esta albúmina? ¿En qué nos ayuda esta albúmina? Bueno, ayuda para evaluar la capacidad sintética hepática, los cuales hay valores que pueden surgir bajos. ¿Por qué? Porque puede haber una enfermedad hepática crónica, una mala nutrición, una inflamación crónica, una disminución de la función hepática. Y ya te das cuenta por qué esto es importante. Porque uno de los marcadores más importantes de la función hepática es la bilirrubina. Independientemente de todo lo que hemos hablado, ya estás notando que tenemos marcadores de daños hepáticos y marcadores de función hepática. Cuando hablamos de la proteína total, ¿qué representa esto? Total, eso significa la suma de albúminas, de las globulinas. ¿Y qué significa esto? En realidad, ¿qué esto nos indica a nosotros? Bueno, que esto evalúa la producción global de proteínas de nuestro organismo y aporta información sobre qué, sobre la capacidad de producción de nuestro hígado, el cual esto puede disminuir específicamente, bueno, no específica, porque hay varias cosas. Primero, en una enfermedad hepática avanzada, en una desnutrición, en enfermedades crónicas. Esto que nosotros estamos hablando nos marca y nos guía a nosotros de cómo poder identificar algo que está agudo, reciente o crónico hace mucho tiempo atrás. Pero el tiempo de protrombina, el PT y el INR, la razón internacional normalizada. ¿Qué me dice esto? Bueno, esto es bueno porque los factores de coagulación 2, 5, 7, 9 y 10 son producidos principalmente ¿por quién?
por el hígado. ¿Y qué me indica esto? Bueno, la capacidad que tiene el hígado para producir, para sintetizar estos factores de coagulación. Si uno de ellos está dañado, si uno de ellos no se activa, no hay coagulación. Por eso, en un PT prolongado o INR prolongado puede haber o se puede observar en ¿qué? En enfermedades hepáticas agudas, en enfermedades hepáticas crónicas, como también con una deficiencia de la vitamina K, el uso de anticoagulantes. ¿Por qué todo esto es importante? Porque este sí me da la función completa, funcional de nuestro tejido, de nuestros hepatocitos, de nuestro hígado. Este es uno de los considerados el mejor marcador de la función sintética hepática. Una vez más, todas las enzimas que hemos visto no hablan de daño hepático, pero el PT, la albúmina, nos dicen a nosotros la función hepática. Marcadores de daño hepático, como un resumen. El primero que vemos arriba, el ALT. El segundo, el AST. El tercero, ALP. El cuarto, GGT. Estas pruebas nos indican lesión celular o alteraciones del sistema biliar. Es importante denotar esta especificación. Y nosotros, independientemente, para buscar los marcadores de función hepática, queremos mirar, número 1, bilirrubina. Número 2, albumina. Número 3, la proteína total. Número 4, el más importante, el PT y el INR. Estas pruebas ayudan a determinar qué tan bien está funcionando realmente mi hígado. Y así como te fijas, todo esto es importante. Tú, no tan solo como paciente, sino también como profesional de la salud. Las enzimas nos hablan de lesión, de daño. La albúmina, la bilirrubina, el PT y el INR nos hablan de la función hepática, el cual este es el concepto mucho más importante que todos ustedes deben de dominar y conocer. Una vez más, espero que les haya gustado y cualquier pregunta, tírenla, háganla, escríbanlo. ¿Por qué? Porque es importante para saber cómo interpretar y comprender los laboratorios hepáticos. Y ya con esto terminamos. ¿Qué nos dice todo esto? La función hepática versus daños hepáticos. Los marcadores en sangre que todo asistente médico, flebotomista, enfermero, practicante de la salud debe conocer. Ya hablamos de todas las enzimas, la diferencia que hay entre las enzimas ALT, AST, la albúmina, el PT, la diferencia que hay entre daño hepático y función hepática. Espero que les haya gustado todo esto. Por favor, una vez más, inscríbanse a mi canal. Denle un forward. Mándenlo a otras personas que quieran aprender un poquito más de esto. Y si ustedes tienen preguntas, para eso estoy aquí, para darle todo basado en evidencia científica. Nada de lo que yo digo lo digo porque yo quiero, sino todo es basado en evidencia científica. Y esto es todo de un punto de vista educacional. Espero que les haya gustado. Pasen buen día.